Mis amados hermanos, paz a vosotros. Nuevamente, hermanos, gustoso de saludarles por este medio. Tenemos para este sábado que nos corresponde, sábado 16 de marzo de 2024, el tema titulado Guardaos de los falsos profetas. Está basado en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 7 y en sus versículos 15 al 20, que a la letra dicen: y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el árbol llevar, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El objetivo, considerar que el mismo Señor Jesús advirtió que en los tiempos que vivimos habría gran confusión doctrinal, pues ha habido y habrán falsos profetas, quienes usarán engaño, filosofías y aún proezas para apartar a los hijos de Dios del mal, del camino verdadero. Nuestra fe debe estar bien fundada en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Bueno, mis hermanos, este es el objetivo que tenemos y el tema, que es en realidad un exhorto, un aviso, una, eh, un consejo, es todo en sí. Guardaos de los falsos profetas. La Iglesia de Dios, desde su nacimiento, ha sufrido el ataque de falsas doctrinas. Es por eso que el Señor Jesucristo, en distintos momentos de su predicación, advierte sobre esta circunstancia. Lo hace de repetidas formas y hay, hermanos, un marcado consejo o advertencia que nuestro Señor Jesucristo deja en claro. Allá en Marcos 13:5 dice: y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Debemos, hermanos, por tanto, de estar muy afirmados en la doctrina que nosotros tenemos, creer, entender. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tenemos a nuestro alcance distintos medios electrónicos que, pues, hermanos, de alguna manera interrumpen nuestra vida espiritual, medios, hermanos, en los cuales nosotros podemos investigar, medios de comunicación que están al alcance de nuestra mano en cualquier momento, pero que lejos de llevarnos a conceptos verdaderos, nos apartan de la verdad. Corremos el riesgo, hermanos, de perdernos en medio de esas ideas y filosofías que el mundo tiene y que de alguna o de otra manera pueden acabar con nuestra vida espiritual. Pero hay veces, hermanos, estamos prevenidos de lo que a nuestro alrededor se oye. Sabemos de antemano, de acuerdo a la Escritura, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Así lo dice la palabra. Y nos cuidamos quizá de lo que oímos a nuestro alrededor. Nos cuidamos también quizá de lo que se predica en algunos lugares. Nos cuidamos tal vez de profetas
o de ministros o de predicadores que se están levantando en el mundo trayendo doctrinas ajenas a las que la palabra de nuestro Dios dice. Pero hay ocasiones en que no nos cuidamos de los que están o surgen dentro de la iglesia de Dios. ¿De dónde puede venir el peligro de estos falsos profetas? ¿De dónde, hermanos? Dice Gálatas, y lo dice claro el apóstol Pablo, allá en Gálatas en su capítulo número 1 y en su versículo número 8. Dice la palabra, más aún si nosotros. Esta expresión del apóstol Pablo es muy notable, hermanos, porque está hablando incluso del apostolado. Más aún si nosotros, dice en una parte de la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay ocasiones en que estamos dentro de la iglesia y hemos visto sorprendentemente cómo grandes ministros de la iglesia de Dios se han desencaminado de la verdad. Es por eso que habla claro el apóstol, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta parte, hermanos, es importante. Cuando vengan predicaciones novedosas y se salgan de la línea de predicación que nosotros estamos llevando, aún sean proclamadas o dichas por alguien de la iglesia de Dios, un ministro, debemos de tener cuidado en todo ello, porque, hermanos, si no podemos nosotros decir que las cosas de Dios se van a cambiar o a modernizar en estos tiempos, no podemos entender esto. Lo que Dios ha dicho es una verdad y las verdades de Dios son permanentes, no cambian, no se transforman con el tiempo. Y es importante entender de dónde puede venir el peligro. El peligro puede venir de nosotros mismos. Por eso decía el apóstol allá en Hechos, y lo conocemos, la advertencia que le dejó el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en aquel tiempo fue bien clara y directa en lo que tenía que decir el apóstol allá en Hechos, en su capítulo 20 y en su versículo número 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y esta parte, hermanos, es bien peligrosa. ¿Cómo está sufriendo la iglesia de Dios destrucción y estrago por integrantes de la misma iglesia? Cómo terriblemente estas cosas se están viendo. Manipulan los pensamientos, engañan a las almas, las llevan, hermanos, a ideas o a pensamientos diferentes. Si un ministro no está de acuerdo con la verdad, no se conforma con no estarlo. No se conforma, hermanos, con lo que está sucediendo. Hoy día vemos hermanos dentro de la iglesia que cometen faltas, cometen pecados, se les suspende ministerialmente, pero ellos no aceptan esa suspensión, no están de acuerdo con lo que se hace y se apartan de la iglesia, pero no se conforman con irse ellos. Quieren y buscan la manera de llevarse lo más que puedan de la iglesia de Dios. Esto es lo terrible que está sucediendo y esto es lo que de alguna manera está dañando a la iglesia de Dios bastante, porque una es la falta y el pecado grave que están cometiendo estos hombres que se salen o se apartan de la verdad, y la otra tristeza es que haya quienes entre nosotros los sigamos a unas sabiendas de que se están apartando de la iglesia de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4. Estamos hablando de cosas, hermanos, que están sucediendo en los tiempos actuales y que nosotros podemos ver
divisiones que ha tenido la iglesia, que quizá no es ya necesario que nosotros mencionemos estas divisiones, pero sí lo que tenemos que hacer es advertir a la iglesia de Dios que no se deje llevar por lo que los hombres que se salen de la iglesia están haciendo y que se dejen conducir por ellos. Dice segunda Timoteo capítulo 4 del versículo 3 al, al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Estos tiempos ya los estamos viviendo. Dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuántas cosas y desastres se está haciendo en la iglesia. Dejan el nombre Iglesia de Dios, pero como dice aquel texto, tienes nombre que vives y estás muerto. Porque muchas veces, hermanos, el afán de poder, de gobierno, nos hace perder lo que realmente sirve y es útil. Como que el hombre se pierde en ese engrandecimiento que recibe en cierta manera de Dios cuando llega a un grado de ministro dentro de la iglesia, y después como que aquello lo envanece y se pierde en sus ideas y en sus pensamientos, se aparta de la iglesia, pero al apartarse, el Espíritu Santo se retira de esta persona. ¿Y qué puede predicar? ¿Y qué puede enseñar a partir de ese momento? Poco a poco se va extraviando, poco a poco se va perdiendo, pero también va perdiendo a los que lo siguen. Dice el versículo 5 y el consejo de 2 Timoteo 4. Y en su versículo 5 dice, pero tú, ya no ellos, tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú, dice la palabra. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Permanecer. Como dice la palabra de Dios, que aunque suceda lo que suceda, no importa lo que venga, así los montes sean traspasados al corazón de la mar, así grandes ministros se ahoguen en este mundo, en este mar de pecado y de maldad, nosotros debemos de seguir firmes en las cosas de Dios. Nos ha llamado Dios para santificación y para vida eterna. Entendemos que la iglesia de Dios tiene la verdad. No podemos, después de haber profesado esto tantos años, de pronto cambiar de opinión y decir, siempre no es así. Yo creo que estaba mal y ahora la verdad la tiene este pequeño grupo que nos apartamos de la iglesia. Y es triste que este tipo de pensamientos lleguen a nuestro corazón. ¿Qué otros peligros pues pueden venir en cuanto a lo que estamos nosotros viviendo y a lo que nos toca, hermanos? Es que este peligro de ahora sí, de falsos profetas puede venir, hermanos, de cualquier, de cualquier lugar. Por eso aquí donde estábamos en 2 Timoteo 4:3 nos dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se van a amontonar maestros de donde sea, conforme a sus concupiscencias. Este riesgo de falsos profetas puede venir de cualquier lado. Nuestro cuidado y nuestra atención debe de estar siempre, debemos estar alertas en cualquier momento, siempre velando, dice la Biblia, porque este riesgo tiene. El diablo viene contra nosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo sabemos y así dice la palabra de nuestro Dios. Segunda Timoteo, segunda Timoteo nuevamente, pero ahora en su
capítulo 2 dice en sus versículos 16 al 18: mas evita profanas y vanas parlerías, que muy adelante irán a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han desencaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. La apostasía y la herejía hacen grande daño a la iglesia de Dios. Si algún ministro, diácono, obrero, quien sea de la iglesia, por su capricho, por su eh, orgullo, por su vanidad, por lo que haya sido, desea apartarse de la iglesia de Dios, hermanos, no lo sigamos. Vamos a mantenernos firmes en la fe que que nosotros tenemos. Acuérdense, por favor, en todo momento, que nosotros estamos comprometidos a seguir al Señor Jesucristo, y que aquí estamos en la iglesia, y que aquí debemos de permanecer firmes hasta el final. Dios nos trajo. Nunca, hermanos, perdamos de vista esto, porque hay veces nos centramos más a seguir al hombre que a seguir a Dios, y esto no debe de ser en nosotros. Si alguien nos convirtió a la iglesia y después ese alguien desea salirse porque encontró algo diferente en su pensamiento, pues, ¿qué podemos decir? Me trajiste a la iglesia y te agradezco, pero yo no pienso seguirte. Yo estoy convencido de que en este lugar se encuentra la verdad. No puedo yo dejarme llevar como en aquellos tiempos se dejaron llevar por Himeneo y Fileto, y no solo se desencaminaron ellos de la verdad, sino que trastornaron la fe de algunos que los oyeron. Y este es el peligro que nosotros corremos. Hay dos recursos que ocupa, hermanos, todo falso profeta, todo aquel que predica en contra de la verdad de Dios. Dos falsos recursos. Y estos los puede ocupar alguno que estuvo con nosotros y se salió y se apartó de la verdad, es decir, un hereje y apóstata, o pueda ser una persona contraria a la doctrina de la iglesia de Dios. ¿Cuáles son estos dos recursos? Entre muchos que ocupan, uno de ellos que quiero yo mencionarles está en a Timoteo, primera a Timoteo en su capítulo 2. Fíjense que estos dos que vamos a mencionar son muy parecidos en concepto, pero nos pueden enseñar mucho. Dice el primer recurso que se ocupa, se encuentra en primera Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida. Hay que tomar nota de esta palabra, siendo seducida vino a ser, vino a ser envuelta en transgresión. Esta, esta parte de la escritura nos enseña un recurso importante, la seducción, hermanos. ¿Qué es la seducción como como concepto? Hermanos, esto que les digo es algo, hermanos, que de alguna manera debemos de tener nosotros presente. Consiste, hermanos, en inducir, en convencer a alguien con el fin de cambiar la opinión o la manera de pensar que tiene, o hacerlo cambiar modificar o cambiar su comportamiento y su forma de creer. Es algo peligroso, hermanos, que puede suceder. Aquella mujer
estaba convencida de lo que creía aparentemente, porque ella decía: Eva, de los frutos de todo árbol del huerto comemos, todos los frutos comemos, solamente hay uno que no, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dijo Dios: no comeréis ni le tocaréis. Estaba sabida de la orden divina. Pero aquella serpiente fue astuta, sedujo a la mujer, la comenzó a cambiar con ideas, con pensamientos, poco a poco, porque muchas veces el falso profeta, y más cuando está dentro de la iglesia, suele ser muy sutil. Es decir, va con mucho cuidado, con mucha inteligencia, y poco a poco nos va envolviendo y envolviendo en sus ideas. Y cuando menos pensamos, hermanos, ya estamos nosotros fuera de la iglesia. Ya nos atrajo con ese comportamiento, y como dice esa parte de la escritura que acabamos de leer, dice que aquella mujer fue envuelta en transgresión, ¿sí? Fue envuelta en transgresión. Y pues esa transgresión, hermanos, lo podemos nosotros entender como que de pronto pisoteamos la fe, dejamos de respetar lo que era nuestro y lo que era sagrado, y aquello que era tan valioso lo consideramos como que ya no sirve para nada. Tan grande la iglesia de Dios, tan grande la fe que tenía, pero de pronto, saben, ya no sirve. ¿Por qué? Porque fuimos seducidos, y ahora nuestro pensamiento cambió, y lo que antes teníamos por santo, ahora lo consideramos vil. Y qué triste es que consideremos la palabra de Dios como algo pecaminoso o que no tiene sentido. Y esto es lo que sucede cuando nos dejamos seducir. Este recurso es peligroso y lo ocupa mucho estos falsos profetas. El segundo recurso se encuentra en Gálatas, hermanos. Allá en Gálatas, en su capítulo 3. Y hermanos, esta parte también debemos de entenderla y considerarla. Gálatas capítulo 3, en su versículo 1. Y la reprensión para el pueblo fue de parte del apóstol: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Hermanos, aquí vemos otro recurso importante: la fascinación. ¿Sí? Este recurso es un recurso eh, que también podemos ver importante dentro de esta parte. ¿Qué es, hermanos, la fascinación? ¿Quién nos fascinó? Esa fascinación es como una atracción, pero una atracción grande, irresistible. De pronto vemos aquel predicador que nos habla tan bonito, que nos habla con palabras tan hermosas, nos dice cosas novedosas, nos nombra, eh, eh, pues no sé, cosas que yo nunca había oído, y de pronto llegan a mi mente, a mi oído, pero las predica de una forma tan maravillosa que me dejo llevar por sus palabras y me conquista con sus palabras, y de pronto pierdo la razón y el sentido de lo que soy, y por eso me pierdo de la iglesia, por seguir, hermanos, a personas de esta naturaleza. Y esto, hermanos, es lo que puede suceder. Oh Gálatas, insensatos, necios, que no tienen sentido o capacidad para razonar, que no saben pensar, y que de pronto vino alguien y les dijo que aquello que era blanco
es negro completamente y yo lo creo así nada más, porque me lo dijo de una manera tan hermosa que yo me dejé llevar. Y de pronto, hermanos, entran este tipo de cosas. El engaño es otro recurso importante. Envuelven con palabras, hacen ver las cosas de una manera diferente. Quizá algunos de nosotros pudiéramos decir, yo nunca me saldría de la iglesia de Dios, pero cuando nos topamos con estos falsos profetas, corremos riesgo. Por eso es que no debemos dar oído a ninguna de estas cosas. Dice la palabra que si alguno trae otro evangelio, como ya lo vimos, sea anatema. No debemos ni siquiera de dar oído a este tipo de personas. Y es peligroso. Dice 2 Corintios 11, 14 al 15, que así como Satanás se transfigura en ángel de luz, así también sus ministros se pueden transfigurar en ministros de justicia. Y si nos dejamos llevar, hermanos, por todo ello, hermanos, corremos el riesgo de perdernos, como le ha sucedido a muchos de los que antes eran nuestros hermanos y ya no lo son, porque se perdieron en medio de todas estas mentiras que ahora, hermanos, pues están predicando. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la condenación para aquellos que se apartan de las cosas de Dios y que no se guardan de esos falsos profetas? ¿Cuál es la condenación que puede venir para todos ellos? Dice segunda Tesalonicenses en su capítulo 2, hermanos, lo siguiente, en su versículo número 11 y 12. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. No hay oportunidad de salvación ya. Tomamos decisiones equivocadas, renunciamos a Cristo, renunciamos a su verdad y nuestro propio odio y coraje que nos lleva ya no nos permite volver. Dios nos deja en aquella mentira, no nos busca más el Señor y nos deja ya, dice la palabra de Dios, para que sean condenados todos los que no creyeron ni consintieron a la mentira. Es importante que entendamos este grande riesgo y este grande peligro que nosotros corremos, porque no es, sería muy triste, no es bueno que después de haber caminado y avanzado tanto en esta fe que tenemos, perdamos nuestra parte con Dios, porque negar a su iglesia es negar el cuerpo de Cristo, y negar el cuerpo de Cristo es negar a Cristo, y negar a Cristo es negar a Dios. Y esto, hermanos, puede suceder en todos nosotros. Por eso la invitación está aquí mismo en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 y 2 que ya conocemos. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 más específico, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Nos toca vivir tiempos tristes y difíciles. Estamos viendo despedazarse a la iglesia de Dios, pero no toda, porque la promesa del Señor sigue firme. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quiénes son los que se apartan? Los que no quieren permanecer en la verdad. Los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso se apartaron, para dejar en claro que nunca fueron de nosotros. Eso es lo que nos enseña el apóstol. Pero triste sería que nosotros lo siguiéramos.
en su delito y en su pecado. Tengamos cuidado, hermanos, de todo lo que está en estos tiempos. Dejemos de ser curiosos, dejemos de andar indagando donde no debemos. Es muy peligroso que andemos buscando cosas donde no debemos buscar, que oigamos temas de otras denominaciones religiosas, que nos sumerjamos en conceptos de otras religiones, porque poco a poco todas esas cosas nos van confundiendo la mente y nos van apartando de la verdad. Cuidémonos y no nos movamos fácilmente de nuestro sentimiento. Somos iglesia de Dios. Permanezcamos firmes hasta el final, que nosotros podamos estar así en la iglesia de Dios. Dice una parte, yo estoy como oliva verde en el templo o en la casa de mi Dios. Que nosotros así estemos, hermanos, firmes hasta el final. El Señor dará la recompensa y esos falsos profetas tendrán también, hermanos, seguramente su pago y su condenación por lo que hicieron. Y los que le siguieron, hermanos, de igual manera. Por eso cuidémonos, cuidemos todo lo que tenemos y cuidemos de nosotros mismos, de no caer en ese pecado que está cayendo mucha gente y que se está apartando del pueblo de nuestro Dios en este tiempo. Eso es lo que les puedo decir, hermanos, en estos días se están viviendo cosas terribles. Decía una hermana hace años, en una ocasión, estaba una predicación de un grupo pentecostés y de pronto en ese grupo pentecostés dijeron, vamos a quemar imágenes de todo tipo, imágenes de idolatría, traigan sus imágenes que las vamos a quemar. Hicieron un alto de imágenes en el patio de aquel lugar y le prendieron fuego. Y el fuego se hizo alto de toda aquella madera que se estaba quemando en aquel lugar. Una hermana de la iglesia de Dios que vendía cerca del lugar unas tortas de pollo, se acercó al lugar, dejó su puesto y se fue corriendo a ver cómo quemaban aquellas imágenes. Y llegó después sorprendida al templo y me decía, hermano, vengo espantada. ¿Qué pasó? Resulta que fui a ver cómo quemaban las imágenes. Y cuando el fuego se alzó a lo alto, clarito vi en medio de toda esa lumbre la imagen de la Virgen María que se levantaba en medio del fuego. ¿Qué significa y por qué se dio esto? Le decía yo, eso se dio, hermana, no porque las imágenes tengan poder, sino porque usted dejó su puesto por ir a curiosear donde no debía, y el diablo vio una oportunidad de convencer a un hijo de Dios. Nunca deje su lugar, afírmese al lugar donde está, deje que el mundo ruede, deje que las cosas se den, porque usted es una hija de Dios. Así lo somos nosotros, hermanos. Cuidémonos, porque el diablo puede hacer incluso proezas o maravillas, engaños mentirosos para convencer a los hijos de Dios. No nos dejemos llevar por todo lo que en este tiempo escuchemos o veamos. Recordemos, somos iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Espero sirva este tema de edificación en esta ocasión, mis amados hermanos. Paz a vosotros.